Buen día para todos. Me presento, mi nombre es Diana Reño, pertenezco al área de Sistemas Integrados de Gestión. El día de hoy queremos tratar un tema demasiado importante como lo es el de salud pública. El objetivo de esta capacitación es sensibilizar sobre la prevención de enfermedades inmunoprevenibles y aquellas causadas por alimentos o agua contaminada. Esto con el fin de proteger la salud de los trabajadores y prevenir enfermedades, lesiones o incapacidades. Recordemos que las enfermedades inmunoprevenibles son aquellas patologías infecciosas que pueden evitarse mediante la vacunación, como lo son el sarampión, la rubeola, la fiebre amarilla, el tétano, entre otras. Para profundizar en el tema, le doy paso a la profesional encargada, Kelly Rocío Sánchez. Ella es enfermera de AXA Colpatria. Kelly, buenas tardes, bienvenida. Ok, chicos, muchas gracias. Muy buena tarde para todos ustedes. La idea de estar aquí, primero que todo, pues agradecerles por estar conectados, por estar muy pendiente de las capacitaciones, la educación que se les brinde por parte de la empresa y acompañamiento con la ARL AXA Colpatria. ¿Listo? El día de hoy vamos a tener educación frente a la parte de enfermedades inmunoprevenibles. Esto es muy importante y quiero que tengamos pues en cuenta muchas cosas que a veces de pronto creemos que no deberíamos prestarle atención son las que más debemos estar ahí, digamos, muy al pendiente, porque pues cualquier alteración que de pronto se llegue a presentar genera afectaciones graves a nivel de la salud y de pronto por un descuido de nosotros no valdría pues como la pena generar ese tipo de alteración. ¿Listo? Vamos a iniciar con la parte de enfermedades inmunoprevenibles. Vamos a tener como tema diferentes tipos de enfermedades y la parte preventiva, la sintomatología, cuál es el tratamiento y sobre todo la parte de vacunación. ¿Listo? Entonces lo que es sarampión, rubeola, fiebre amarilla, el tétano, la tuberculosis, el virus de papiloma humano, que es muy importante. Muchos creen y no le prestan atención a ese tipo de virus. El COVID-19 entra también acá porque hace parte de las cosas que nosotros debemos realizar, la parte preventiva para en lo posible disminuir el tema del contagio, ¿listo? La hepatitis B y pues como la influenza, ¿listo? Dentro de la parte de las enfermedades inmunoprevenibles, pues es importante manifestarlo que pues estas enfermedades, todo esto, ¿cierto? La parte inmunoprevenible hace énfasis a qué, en que sencillamente son fáciles o de pronto de una u otra forma nosotros podemos intervenir para poder manejar la prevención. ¿Con qué? Con tan solo la vacunación. O sea, hay muchas de estas enfermedades que por eso las llamamos inmunoprevenibles, que podemos prevenir, valga la redundancia, con solamente hacer el proceso de vacunación y podemos prevenir diferentes tipos de afectaciones adicionales que debemos pues tener en cuenta, ¿listo? Iniciamos con la parte del sarampión. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? El sarampión, pues, de pronto muchos han pasado por ese tipo digamos, de alteración, o los que no, porque están vacunados, ¿sí? Han tenido la experiencia de conocer o tener personas cercanas a las cuales se les ha llegado a presentar este tipo de alteración, y es importante que tengamos en cuenta sobre todo la parte preventiva que está en nuestras manos, el esquema de vacunación, y que podemos manejar como la parte, digamos, de higiene, ¿sí? En cuanto al lavado de manos, de forma constante, que eso lo sabemos y lo tenemos claro. El compartir, por ejemplo, ropa, ¿sí? Con otras personas que sabemos que, pues, ojalá en lo posible, pues, evitar eso, ya que, pues, es algo personal, ¿cierto? Son elementos personales que no deberíamos, pues, compartir, ¿listo? Entonces, frente a la parte del sarampión, es importante que tengamos en cuenta que pues esto afecta muchísimo, principalmente a nivel de los niños, pero no quiere decir que es que al adulto no le da, claro que sí, puede brindar o puede darle lo que es el tema del sarampión, pero ¿debido a qué? A que muy probablemente no le hicieron la vacunación en su momento, ¿sí? Y por ende, pues muy probablemente a sus 20, 30, 40 años puede llegar a presentar este tipo de afectación, y de hecho puede llegar a presentar un poco más complejo, ¿cierto? Un poco más complejo debido pues a la edad, la sintomatología se puede generar mayor o un poco más agresiva, ¿listo? Que es importante, digamos, que tengamos en cuenta que el único reservorio es el ser humano, es decir, en nosotros es que se presenta y nosotros somos los que vamos a ayudar a reproducirla si no nos cuidamos. Por eso es importante que tengamos pues como la parte preventiva. ¿Cómo se transmite esto? ¿Sí? Modos de transmisión, y es importante que revisemos
que sencillamente se transmite de persona a persona, ¿cierto? ¿A través de qué? Así como hablamos en su momento del COVID-19 y decíamos, venga, el COVID-19, ¿cómo se transmite? Se transmite al momento de toser, al momento de estornudar. Básicamente se va a presentar lo mismo. Al momento de toser, al momento de estornudar, las secreciones que salen, que uno simplemente no se da cuenta, pero salen y puede quedar contaminado alrededor o puede quedar contaminado el ambiente, ¿cierto? Hasta que vuelve y se reposa y muy probablemente puede llegar a presentar ese tipo o empezar ese tipo de sintomatología si ha estado en contacto con la persona cercana, ¿cierto? Adicional, digamos, de las secreciones, las gotas que pueden llegar a presentar, estas pueden durar varias horas en el ambiente, entonces es importante que tengamos en cuenta limpieza constante, ¿cierto? Así como lo hablábamos también por COVID-19, limpieza constante a nivel de la superficie, debemos tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para que manejemos esa parte preventiva en cuanto a este tema de transmisión por el sarampión, ¿listo? El periodo de transmisibilidad, entonces, prácticamente está comprendido desde el día 2, ¿cierto? Hasta el día 4, se puede llegar a presentar esas tipos de afectaciones o lesiones a nivel de la piel, ¿cierto? Pueden durar más, pueden durar menos, dependiendo de la agresividad que se le da a este tipo de sintomatología a la persona, pero más o menos ese es el promedio en cual llega a presentar ese tipo de enzartema o a lesión a nivel de la piel que se presente, como le llamamos nosotros, ¿listo? Este es muy contagioso, por eso es importante que pues el sarampión necesitamos hacer el proceso de lavado de manos de forma constante, ¿listo? Entonces, eso es una de las, digamos, de los temas principales en cuanto a la parte del sarampión, y por eso pues las personas que de pronto no han tenido la enfermedad o no han tenido el proceso de vacunación por esta enfermedad, pues es muy fácil, muy rápido que de pronto pueda llegarse a contagiarse debido a que no tiene su proceso de inmunización, ¿listo? ¿Cuáles son esos síntomas? Entonces vamos a mirar cómo lo pueden evaluar ustedes en la imagen. Entonces miremos cómo se presenta ese tipo digamos, de manchas o afectaciones a nivel de la piel. En toda parte del cuerpo puede llegar a presentar, pero va acompañado de unos síntomas adicionales. Entonces lo que es la parte de la fiebre alta, puede llegar a presentarse dolor de cabeza, pero este tiene algo característico, ¿cierto? Algo característico que es la parte de la conjuntivitis, ¿listo? Entonces, es muy importante que tengamos también en cuenta esto. Se puede llegar a presentar tos, dolor abdominal y un malestar general, pero pues digamos que lo principal va a ser como la parte de las afectaciones a nivel de piel, ¿listo? ¿Cuáles son estas complicaciones? Ojo con esto, hay unas complicaciones severas, unas complicaciones que tenemos que prestarle mucha atención, y es la afectación, digamos, respiratoria que se puede llegar a presentar, puede llegar a tener, de hecho, bronquitis, bronconeumonía, que es una afectación, digamos, de vías respiratorias un poco más avanzada, ¿cierto? En algunas ocasiones puede llegar a presentar afectaciones a nivel de oído o la otitis que le llamamos, ¿sí? Las afectaciones digestivas, las diarreas, ¿cierto? Que puede llegar a presentar, y sobre todo principalmente, digamos, como las afectaciones un poco neurológicas, lo que es la encefalitis, ¿sí? Lo que es la hepatitis también puede llegar a presentar, sobre todo la púrpura trombocitónica, que es un proceso de alteración a nivel sanguíneo, ¿listo? Y la miocarditis y pericarditis, que es afectación a nivel cardiovascular, ¿listo? ¿Cómo se diagnostica entonces, por ejemplo, este tipo de enfermedad? Entonces ya la diagnóstica a nivel, digamos, de valoración médica, y sobre todo ya va a haber unos tipos de vejiguitas especiales que van a brotar a nivel de la piel, ¿listo? Esta es la característica de esto, que va a empezar a brotar unas vejiguitas a nivel de la piel. Nosotros le llamamos el exantema maculopapular. Entonces ahí, como para contextualizarlo, no me interesa que solo aprendan, sino que sepan que esta es donde se presenta el tipo de ampollito, ¿listo? Y adicional a esto, puede llegar a presentar fiebre, ¿cierto? Una fiebre mayor, de hecho puede ser mayor a 38 o 39 grados, puede llegar a 40 grados, y esto es muy importante pues tratarlo. Y adicional con una afectación respiratoria y una rinitis, que pues debemos tenerla en cuenta, ¿listo? A nivel, digamos, diagnóstico, en cuanto a la parte de pruebas, una prueba PCR que se realiza para poder evaluar si la persona pues está teniendo la enfermedad, y con eso pues evalúa otro tipo de exámenes
que se deben realizar para poder definir si efectivamente es o no es la enfermedad. ¿Listo? ¿Cuáles son esas medidas de prevención? Definitivamente la número 1, que es el proceso de vacunación que se debe tener. Entonces, sí o sí la persona debe estar vacunada y de hecho por eso a las mamás cuando tienen sus hijos se les enfatiza mucho por el tema de que pues necesitamos estar muy pendientes del esquema de vacunación para cuando la persona ya esté en su proceso adulto pues no tenga mayor complicación a nivel de su salud debido a que pues no tiene las vacunas, ¿listo? Para tenerlo en cuenta. El aislamiento, esto sí es importantísimo, digamos que se genere el proceso de aislamiento, que es importante tener en cuenta que pues durante el periodo de efectividad, entonces este va a ser más o menos promedio de 4 días, ¿cierto? Antes y después del inicio del exantema. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Antes de que se llegue a presentar la sintomatología en especial, lo que es la parte de lesiones de piel, 4 días o 4 días después, digamos que este periodo debemos estar muchísimo más estrictos con el tema de la parte del aislamiento, ¿listo? El seguimiento es muy importante, ¿por qué? Porque si yo sé, digamos, ya a nivel clínico se evaluó y efectivamente fue un diagnóstico confirmado y tengo que empezar a evaluar esa persona con quienes han estado en contacto, ¿cierto? Lo mismo como lo hablábamos con el COVID-19, con quién está en contacto para yo poderle hacer un seguimiento porque pueda que esa persona no tenga esquema de vacunación y por ende le pueda generar una reacción mayor, ¿listo? Entonces es importante que hagamos la parte del seguimiento y manifestar con cuántas personas vive y demás para poder hacer un seguimiento, ¿listo? Y el tratamiento, pues no hay ningún tratamiento para la infección pues, que se genera por el tema del sarampión. Sencillamente, pues será algunos tipos de medicaciones para poder controlar pues, los síntomas, ya lo que es el tema de la vacunación. ¿Listo? ¿Y cómo es ese proceso de vacunación? Entonces, sencillamente, pues para estar más protegidos del sarampión, ya sabemos que pues, los niños de 12 meses a 4 años pues deben tener pues el proceso de su vacunación de la triple viral, lo que es el sarampión, rubéola y papera. Entonces, por eso, digamos, la persona que casi que se presenta a una edad mayor, 20, 30, 40 años, es porque muy probablemente no tuvo ese esquema de vacunación. ¿Listo? La siguiente, que es la parte de la rubeola. Entonces, ¿qué pasa con este tema de la rubeola? Entonces, evaluemos la característica. Entonces, la rubeola es una enfermedad infectocontagiosa e igual se presenta, digamos que es una lesión casi parecida a la parte del sarampión. Entonces, sabíamos que en el sarampión pues, se presentaba lo que eran las ampollitas, ¿cierto? A diferencia de esta, que no, ¿listo? Que es importante que tengamos pues en cuenta que afecta igual a niños como adultos, ¿listo? La sintomatología en especial, esto hay una de las características también principales, que esto genera afectación a nivel de los ganglios. ¿Cuáles son los ganglios? Los que tenemos debajo de la axila, debajo de la parte de la ingle y demás, son los ganglios que se inflaman y empiezan a generar un dolor, como muchas ocasiones algunos mencionan, no, es que me duele y me salió una seca, que muchos dicen, ¿cierto? Entonces, esas son como las características principales que tenemos que hacerle seguimiento. La erupción a nivel de la piel que se va a llegar a presentar, pues digamos, en algunas ocasiones, en muchos, se llega a presentar lo que es, por ejemplo, la fiebre, pero no va a ser tan, digamos, tan compleja como a nivel del sarampión, ¿cierto? Entonces, aquí en la rubeola, la fiebre se va a presentar en algunos casos, en otros casos no se presenta, y si se presenta, de pronto es un poco más leve, ¿listo? Para tenerlo en cuenta. Entonces, normalmente cuando se presenta la sintomatología de piel, siempre se presenta en su mayor, digamos, índice, se ha presentado a nivel de cara y cuello, ¿listo? Antes de empezar a generarse alteración a nivel de los pies y demás. ¿Cuál es la transmisión? Ya sabemos, entonces igual, cuando las personas tosen, estornudan, ¿cierto? Entonces también puede llegar a presentar, y de hecho las mamitas que están en su proceso de embarazo, ella también pues está contagiada, puede llegar a transmitírselo al feto a través de la placenta. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta esto porque esto puede llegar a presentar afectaciones mayores a nivel del bebé. ¿Listo? La otra, que es la parte de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla, pues ya muchos le hemos escuchado, ¿cierto? Y sabemos cómo es el proceso de contagio, es a través del mosquito, ¿cierto? Que sencillamente, pues, estando en algunas áreas o lugares donde de pronto se tienen
llantas o materos o que sencillamente hay llamémoslo así, en lugares pues donde hay áreas selváticas y demás, pues eso se presenta muchísimo más, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos en cuenta que esto es susceptible aquí todos estamos predispuestos a que si usted viaja o está de vacaciones o se va por unos días a X del lugar donde está presentándose por la fiebre amarilla, pues tenemos que tener el esquema de vacunación también para poder manejar como la parte preventiva, ¿listo? Entonces ya sabemos que esta es una enfermedad vírica, que es aguda, ¿cierto? Y pues también se presenta a nivel hemorrágico, entonces puede, aparte de que puede llegar a presentar sintomatología, digamos, un poco compleja o dolorosa, pues adicional va a presentarse hemorragia, ¿cierto? Y esta pues es transmitida a las personas por la picadura de qué? Del mosquito que está pues infectado, ¿listo? Los síntomas principales, esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuáles son esos síntomas que puede llegar a presentar? Entonces, muy probablemente la persona empieza con el tema, ¿por qué la característica principal de la fiebre amarilla? Porque la persona tiende a tener su coloración amarilla, ¿cierto? Puede que llegase a presentar en la piel, puede llegar a presentar a nivel de los ojos y a veces este tipo de enfermedad lo que hace es, digamos, desviarse en muchas ocasiones hacia, digamos, el diagnóstico que tengan los médicos, porque también puede ser una hepatitis. ¿Por qué? Por la misma afectación color amarillenta que se puede llegar a presentar a nivel de los ojos. Entonces hay que empezar a evaluar sintomatología y empezar a descartar. Entonces muy probablemente iniciando ese tipo de enfermedad pueda que se sospeche de otras enfermedades adicionales por la sintomatología. ¿Listo? En muchas ocasiones, pues digamos que las personas pueda que no presenten síntomas, ¿cierto? O si se presentan estos síntomas, pueda que sean leves, a diferencia de otro tipo de enfermedad, pueda que sean leves. Y estos síntomas pueden aparecer entre los 3 y los 6 días después de que ya llegue la picadura de un mosquito. Entonces, por eso es importante, usted se va de viaje, vacúnese. 15 días antes ya tiene que usted tener la fiebre amarilla, si se lo pide, si va a salir del país, 15 días antes para poder tener en cuenta. ¿Por qué? Porque recuerde que puede aparecer entre los 3 y los 6 días, es decir, usted ya llegó de sus vacaciones, muy probablemente si estuvo un fin de semana, llegó de sus vacaciones, ay, pero no, llegué muy bien, pasó un día, 2 días, 3 días más adicionales y dice, no, eso quién sabe qué será lo que tengo, quién sabe qué fue lo que comí, quién sabe, muy probablemente fue allá donde tuvo la picadura del mosquito y por ende usted llegó a su casa y no tuvo sintomatología porque puede llegar a presentar hasta 6 días después, inclusive un poco más. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta esa recomendación. Vómitos, puede llegar a presentar vómito, ¿cierto? Dolor de cabeza, el dolor muscular y, vuelvo, repito, la fiebre, pero pueda que no presente. ¿Listo? La parte de la prevención. Entonces, la prevención, ¿cuál es ese tema de la prevención? Principalmente, pues, lo que hablábamos ahorita. Entonces, si yo sé que voy a viajar o voy a estar en lugares donde, pues, muy probablemente voy a estar rodeado de mosquitos y demás, y yo no sé si esté por ahí el mosquito de la fiebre amarilla, entonces tener en cuenta que me aplico el repelente, me pongo buzos largos o camisas manga largas, no aplicarse, por ejemplo, las lociones o cremas así muy con una fragancia, digamos, característica, debido a que pues ellos lo que hace es atraerla, en vez de alejarlos, lo que hace es atraerla, y muy probablemente entonces va a tener usted encima los mosquitos debido a eso, ¿cierto? De hecho, inclusive hasta en los colores, ellos tienden a estar como un poco más ahí encima de los colores más vivos, ¿listo? Entonces, como para que podamos tener en cuenta ese tipo de prevención, ¿listo? Adicional, entonces, los pantalones igualmente largos, o sea, que si utilizamos, por ejemplo, el toldillo, que si utilizamos otras medidas preventivas para que, digamos, podamos tener en cuenta y sobre todo la parte de la vacunación, ¿listo? Es importante que tengamos este tema de la vacunación, ¿ok? Bueno, adicional para poder tener en cuenta, entonces, según el esquema del Ministerio de Salud, entonces, pues la vacuna se aplica pues una sola vez, ¿cierto? Y con esa vez que usted se aplica, pues ya se supone que ahí ya está pues con su sistema inmunológico fortalecido y con sus anticuerpos allí debido a que pues ya hubo el proceso de vacunación y se supone que pues con esa basta, ¿listo? El esquema de vacunación a nivel de Colombia, entonces ya sabemos que principalmente pues tiene como objeto la población de 18 meses
de edad, ¿cierto? Y principalmente, pues en las zonas que son endémicas, a vacunas desde los 12 meses. Entonces, usted ya tiene sus 18 meses y ¡pum!, le aplican su vacuna de fiebre amarilla, y por eso es importante tener su carnet de vacunación para que efectivamente certifique de que usted ya se la aplicó, ¿cierto? Ya tuvo la vacuna, ya la tiene completamente el esquema, ¿listo? Y sencillamente, pues también tenemos que tener en cuenta que hay una límite para aplicar la vacuna y hasta los 59. Ah, que es que tengo 61, que es que si me la puedo aplicar. No, ya hay una edad límite para que tengamos en cuenta eso, y es hasta los 59 años, 11 meses y 29 días de edad, ¿listo? No está autorizada para la aplicación para personas mayores de 60, pues debido al riesgo que puede llegar a tener por el tema de la vacunación, ¿listo? Todo niño que no se ha vacunado a los 18 meses es considerado riesgo para adquirir la enfermedad. Entonces ya sabemos lo que decíamos anteriormente, si de niño, si usted ahorita que es papá y ese niño tampoco pues lo cuida y no está pendiente del tema de vacunación, muy probablemente más adelante pues es un riesgo, sí, es un riesgo que le dé ese tipo de enfermedad o alteración y que pueda ayudar a contagiar a muchas otras personas, donde sencillamente podemos manejar la parte preventiva que es la vacunación y estar muy pendientes de eso y pare de contar, ¿listo? El siguiente, que es el tema del tétanos, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos en cuenta el tétano, que es una infección causada por una bacteria. Esto es causado por una bacteria, ¿listo? Entonces es importante que revisemos que pues esas bacterias van a llegar a producir lo que es una toxina, y esa toxina va a provocar unas contracciones musculares muy dolorosas, así como lo pueden estar viendo ustedes acá, y es algo que podemos prevenir solamente con el proceso de vacunación. Ya cuando la persona pues no lo tiene, ya se genera otras afectaciones o alteraciones adicionales debido a que no tiene sus anticuerpos ahí debido a que no está vacunado, ¿sí? Esto va a tener una complicación mayor porque el hecho de que se genere esa rigidez a nivel de cuello, ¿cierto? Esa rigidez a nivel, de hecho, inclusive hasta de abdomen. ¿Y qué pasa cuando ya se presenta en esta persona esa rigidez de abdomen? Pueda que el diafragma no ayude a tener su función adecuada, y por ende pues puede haber inclusive hasta una dificultad respiratoria, pues la persona de hecho puede hasta morir, ¿listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. ¿Cómo es el tema de, digamos, de la sintomatología? Entonces ya la sintomatología, pues características principales, va a haber un dolor de cabeza, un malestar general, una sudoración, una fiebre, ¿cierto? Importancia, digamos, tener en cuenta que lo que es el tema de la rigidez muscular, el tono muscular va a estar un poco más contraído, ¿cierto? Y esto es algo involuntario, se presenta, puede llegar a presentar afectaciones a nivel de la presión arterial y sobre todo, ojo con esto, la dificultad respiratoria. Entonces, mire que cómo puede llegar una persona, de hecho, hasta morir por tener el tétanos debido a que va a haber una afectación respiratoria. Entonces, como para que lo pueda tener en cuenta, ¿listo? ¿Cómo se transmite este tipo de bacteria? Entonces, básicamente la bacteria del tétano se encuentra en todas partes en el medio ambiente, principalmente en donde, en el suelo, en el polvo, entonces en el estiércol o en la caca, como le queramos llamar, ahí está presente, ¿cierto? Y estas se convierten básicamente en las bacterias cuando ya van ingresando al cuerpo, ¿cierto? Y entran a través de ¿qué? A través de lesiones, heridas, pinchazos o afectaciones que puede llegar a tener en su piel, y entran pues contaminados y genera este tipo de enfermedad, ¿listo? ¿Cómo básicamente se trata? Entonces ya es una afectación de emergencia, porque recuerde que muy probablemente esta persona puede llegar a tener afectación respiratoria, ya eso es una alteración que, una emergencia que se da pues a nivel hospitalario, o atención que se da a nivel clínico, ¿listo? Y el tema de la vacunación, es importante que se tenga la parte de la vacunación. ¿Y cómo se diagnostica? Entonces, examinando al paciente, buscándole pues los signos y síntomas característicos de esto, que lo mencionamos anteriormente, pero no hay ninguna prueba de laboratorio. Entonces ya se indaga si la persona tiene o no tiene el esquema de vacunación, si desde hace años o no tiene el esquema de vacunación, porque muchos lo pierden, y bueno, en fin, una cantidad de cosas que puede llegar a presentar. Entonces, pues es importante que cuidamos ese carnet de vacunas, ¿listo? ¿Cómo lo prevenimos? Entonces, definitivamente, estar con la vacunación ahí al pendiente, ¿listo? Y sobre todo, al momento de presentar, digamos, las lesiones o afectaciones a nivel de heridas, pues hacer un buen proceso de limpieza, un buen proceso de lavado, y pues por ende un traslado asistencial rápido para que pueda
generar una buena asepsia o limpieza en cuanto a la parte de la herida. ¿Listo? El tema de la siguiente, que es la tuberculosis. Ojo, esto también es muy importante. La gente habla de todo, cualquier otro tipo de enfermedad, pero la tuberculosis no le prestan atención. Y esto también se previene con el tema de la vacuna, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta con el tema de la tuberculosis? Que sencillamente yo puedo adquirir una tuberculosis montándome al bus para irme a la casa. Puedo adquirir una tuberculosis montándome para ir al trabajo, cuando voy a hacer X y vueltas, cuando estoy en lugares donde hay personas que tosen y estornudan y dice uno, hombre, pasamos por COVID-19, sabemos cómo debemos toser, cómo debemos estornudar, y aún usted ve personas que y tosen encima de otras personas. Entonces, tengamos un poco de conciencia que no solamente es usted, ¿sí? No solamente es usted, sino son los suyos. Y muy probablemente, o sea, esto es una cadena y como lo repetimos, es una cadena que sencillamente, de hecho, si no se cuida, si no recibe un tratamiento, si no es juicioso con el tratamiento, si usted abandona el tratamiento, pues muy probablemente la persona puede llegar a generar una resistencia a ese tratamiento y no le va a servir. Y si como no le va a servir, pues básicamente esa bacteria va a atacar y va a atacar y va a atacar mucho más y la persona puede llegar a morir por una tuberculosis, sí, por una tuberculosis. Y mucho más cuando de pronto la persona, pues, sencillamente tiene alguna otra enfermedad de base, como hipertensión, como diabetes, como un VIH, como cáncer, como leucemia, bueno, una cantidad de enfermedades y demás que van a ayudar a que se presente afectación con su sistema inmunológico y por ende pues lo ataque muchísimo más. ¿Listo? Y básicamente pues cómo se transmite la tuberculosis. Se transmite cuando una persona que está contagiada, ¿cierto? Está contagiada por tuberculosis, pues sencillamente tose, estornuda, pues habla, ahí empieza el proceso de contagio, así como lo vemos de pronto acá en esta imagen, ¿cierto? Uno tose, estornuda, uno no ve que sale nada, pero eso recorre kilómetros y kilómetros al momento de estornudar todo lo que nosotros expulsamos de nuestro cuerpo. Y ahí muy probablemente está la bacteria y usted está al ladito de esa persona que tose y estornuda. No tiene medidas preventivas y pues sencillamente quedó contagiado, ¿listo? Y eso es importante que tengamos en cuenta. Puede afectar, pues lo que les indicaba, puede afectar a cualquier persona. Sin embargo, pues si tiene un VIH o diabetes, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues esa enfermedad puede ayudar a que pues las defensas bajen mucho más y ahí es cuando más se aprovecha la enfermedad para poder atacar a la persona. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta eso. Ahora, si vamos a mirar, digamos, frente a la parte de la sintomatología, ¿qué es importante que tengamos en cuenta en cuanto a sintomatología? Porque no le prestamos atención a eso. La persona dice, oiga, yo llevo como ya 15 días con una tos, ay, pero no le presto atención, eso me va a pasar en cualquier momento. Es que como casi no tomo vitamina C y como casi no estoy tomando agua y estos días como he estado en un corre-corre y no tengo tiempo, entonces no he podido estar bien juiciosa con la alimentación y eso me agarró por ahí cualquier gripa y como súmele a que ha estado lloviendo, entonces eso es por eso, pero eso me pasa y dejamos pasar esas sintomatologías. Y usted no se da cuenta y empezó a bajar de peso. Y usted no se da cuenta y tiene sudoración en las noches. Y usted no se da cuenta y sigue esa tos aumentando. Y no se da cuenta y empieza con escalofríos. Y no se da cuenta y empezó con fiebres. Tampoco se dio cuenta y empezó con flemas y flemas y flemas. Y así sucesivamente, la persona empieza a presentar diferentes tipos de sintomatología, evadiendo muy probablemente la realidad, sobre todo ni siquiera evaluando la pérdida de peso que llega a presentar la persona. Hacemos caso omiso y muy probablemente pues esa bacteria va avanzando, va afectando no solamente la parte respiratoria, que es lo peor, afecta otros órganos, que es lo más complejo, y por ende pues tiene una mayor complicación. ¿Listo? En cuanto a la parte, digamos, de la incidencia de la enfermedad, pues nosotros, digamos, a nivel del Ministerio de Salud, a nivel, digamos, de Colombia, pues lo que se hace es al momento del nacimiento, se le aplica pues al bebé esa vacuna, ¿cierto? La prueba de tuberculina, que es la que pues muchos tenemos, ¿cierto? Yo creo que la mayoría y el que no la tiene o es porque no lo vacunaron o de pronto no fue tan efectiva la vacuna, y es la dichosa cicatriz que tenemos en el brazo, ¿cierto? Esa es la que deberíamos tener. Se supone que si usted lo vacunaron, pues esa es la vacuna que previene este tipo de enfermedad o afectación. ¿Listo?
La siguiente a tener en cuenta, que es, digamos, como las pruebas o esos medios diagnósticos que se debe realizar para poder evaluar si eso no es la parte de la tuberculosis, ¿listo? Entonces, principalmente, ¿cómo se diagnostica? Pues mediante la valoración. Entonces, ya cuando usted llega donde el médico y le dice, no, es que tan raro, llevo una tos hace como 4 meses y no se me pasa, y uno dice, tos por más de 15 días y con flema, tengo que prestarle mucha atención, ¿listo? Y aparte como que en las noches estoy sudando mucho y me he bajado de peso, entonces de una vez es una alerta para el médico decir, oiga, tengo que descartar si esta parte es tuberculosis o no es tuberculosis, ¿cierto? Entonces es principal, digamos, que tengamos en cuenta eso. ¿Y cómo se previene? Pues evitando que las personas tosan y estornuden, sin protección, sin medidas preventivas, entonces debemos como tener en cuenta eso. ¿Qué se realiza también, aparte de las radiografías y demás que se deben realizar para poder ver la placa y definir si efectivamente está la bacteria o no a nivel de sus pulmones? Se hace pues una prueba de baciloscopia, ¿cierto? Esa prueba de baciloscopia, ¿cómo se hace? No me interesa que se aprendan pues el nombre, sino que sencillamente pues si para los que han realizado esa prueba o han estado en una situación pues como diagnóstico de este tipo de tuberculosis, pues ya conocen y saben cómo se realiza, pero para los que no, entonces la baciloscopia pues es una muestra, es un tarrito como los tarritos de orina, o tarritos de materia fecal, o un poco más grandes los tarritos de muestra. Lo que se hace es dejar pues la flema, ¿cierto? El esputo que se saca de la persona, ¿cierto? Dejarlo la primera muestra, va a ser el momento de la detección del caso, es decir, cuando usted va directamente allá, entonces a la cita y le indican y le mandan esa prueba, entonces le dan de una vez el tarrito, entonces le dicen, debe desecharlo acá. Y ahí, así como lo vemos acá en esta imagen, pues ahí se deja la muestra. Aquí básicamente, digamos, con esta primera muestra, entonces se detecta el 80% de los casos positivos, casi con la primera se detecta más, sin embargo hay que hacer nuevamente otra muestra, entonces la segunda muestra ya va a ser al día siguiente, ¿sí? Entonces si usted fue hoy, le tomaron la muestra, al día siguiente usted ya debe llevar pues la muestra y la va a hacer pues en la mañana, haciendo el proceso de sacar su esputo y dejarla ahí sin necesidad de haberse lavado la boca en absoluto, nada, y con eso pues se lleva la muestra ya. Y la tercera muestra pues es en el momento de que usted va a entregar ahí mismo la segunda muestra, entonces le dicen saque otra prueba y esa prueba tiene que marcarla con su nombre, número de cédula para que pues ellos allá le hagan el estudio en análisis que se demora un poquito. Por ende, la importancia de que usted si tiene esa sintomatología, pues acuda de forma temprana o acuda de forma rápida, ¿listo? Para evitar que eso se presente complicaciones si es el caso de que tenga la tuberculosis, ¿listo? Y la forma de cómo, pues, hacer la prueba. Entonces, yo tomé esto del Ministerio de Salud como una explicación de cómo se realiza, pues, ese proceso para poder desechar el esputo ahí en la muestra. Y es importante pues que se tengan los tres, que cumpla como con los requisitos, ¿cierto? Los requisitos principales, que es prácticamente la sintomatología que les indicaba anteriormente, pero principal, verificar que sí cumple con el criterio de tener tos por más de 15 días y que tenga flema y que tenga sudoraciones nocturnas y que pues sencillamente tenga todo ese tipo de sintomatología, que haya bajado de peso y demás, que apunta que muy probablemente esa prueba quizá va a salir positiva, ¿sí? Que es importante también tener en cuenta que pues la prueba le indican que pues no se debe tomar ni en baños ni en lugares públicos, pues por ende el riesgo que puede llegar a tener, que si usted la tiene, pues puede contagiar a los demás. De hecho, sabemos que en los baños pues la persona muy probablemente entra, hace sus necesidades, ya sea orinar o hacer deposición, pero está contaminado el ambiente, entonces por ende es importante que tengamos en cuenta eso, ¿listo? Bueno, y lo que les decía pues anteriormente, que pues el tratamiento es un tratamiento realmente muy estricto, donde la persona tiene que ir y darle a nivel de su EPS o IPS, darles el tratamiento, ¿cierto? Y debe ser un tratamiento estricto, no puede fallar, no puede cachar y es controlado. ¿Por qué? Porque pues ese puede llegar a generar resistencia. Si usted lo deja tomar hoy, vuelve en 3 días y se lo toma, genera resistencia a esa bacteria y por ende ese medicamento ya no le funciona. Cuando ya no funciona, pues ahí sí
empieza, como dice mi abuela, Cristo a padecer, porque pues ya ese medicamento no le va a funcionar y las complicaciones van a ser mayores, porque recuerde que les dije al inicio, no solamente genera afectación a nivel pulmonar, sino puede generar afectación a nivel de otros lugares del cuerpo. De hecho, hasta genera afectación a nivel de columna, que usted muchas ocasiones pacientes que se ha demostrado que quedan con la columna desviada, ¿cierto? Debido a que la bacteria generó afectación a nivel de su columna, puede generar afectación a nivel de otro órgano, afectación a nivel de hígado, afectación a nivel de riñón, afectación a nivel de corazón, una complicación severa que por eso, digamos, se menciona que es importante que le prestemos atención a la sintomatología de la tuberculosis. ¿Listo? Vamos con la número 6 para que podamos tener en cuenta el virus de papiloma humano. Esto es algo que debemos manifestar, lo que es la infección por el virus de papiloma humano, pues ya se da por tener relaciones sexuales, ¿cierto? Y no tener protección, da tanto a hombres como a mujeres, solo que pues nosotros las mujeres como que se genera mayor complicación que el hombre, ¿cierto? Más sin embargo no deja de tener sintomatología, pero son cosas que en lo posible podemos prevenir y está en nuestras manos porque nosotras pues hacemos la citología y el hecho de hacer una citología de forma constante pues es una alarma, una alerta que está ahí para poder manifestarlo y evaluar si han habido cambios a nivel del útero, cambio a nivel del cervix, cambio a nivel, digamos, de cuerpo como tal de la mujer y por ende pues hay que hacer un seguimiento a su pareja, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos en cuenta que pues, sí o sí, para, digamos, un medio preventivo es hacerse la citología y estar muy pendiente de eso, ¿listo? ¿Cuáles son como esas señales de diagnóstico en la parte, digamos, del virus de papiloma humano? Entonces, principalmente como las verrugas, ¿cierto? Entonces, si ya hay una característica de verrugas, pues tenemos que empezar a evaluar principalmente en los genitales, ¿cierto? Puede salir en el ano, puede salir en la parte genital, tanto pene como vagina, pero esa es como la principal característica, pero pueda que no se presente, entonces también es importante, por ende, pues tener prevención en cuanto a las múltiples de pareja, si es el caso suyo, ¿cierto? Y usar pues las medidas preventivas al momento de tener relaciones sexuales, aunque pues no quiere decir que por el hecho de que utilice preservativo, pues disminuye el riesgo, más sin embargo, no hay un método de planificación familiar que me brinde el 100% de efectividad. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que quiero que tengan clarísimo. No hay un método de planificación familiar que me dé el 100% de efectividad. O sea, todo puede fallar, ¿sí? Entonces, por ende, tenemos que saber con quién estamos, con quién voy a tener relaciones, cuál es mi pareja, realmente conozco mi pareja con cuántas personas ha estado, yo veo que esa persona bien, o sea, se respeta y me respeta a mí, igual forma, no solamente es el hombre, sino también la mujer, ¿cierto? Entonces son cosas que debemos empezar a hablar y conocernos, saber con quién estoy para poder evaluar si definitivamente puedo estar tranquilo o tranquila, ¿listo? Y sobre todo, pues el examen celular del cuello uterino para poder diagnosticar si hay algún tipo de alteración, ¿listo? La parte preventiva, entonces ya sabemos el tema de citología, estemos muy al pendiente de esto, chicas, y los hombres también, oiga, ¿qué pasó? Ya fue la citología, estar un poquito más pendiente también de eso para poder manejar prevención, ¿listo? Usar el preservativo, disminuir el tema de las parejas sexuales, entonces usted de pronto como que es de la persona que tiene por aquí una persona, luego por allá otro, luego otra persona, entonces o está con 2, 3 personas al tiempo, pilas con eso, ¿cierto? O es de los que dice viva la soltería, pero el fin de semana está con 2, 3, 4 personas, entonces tengamos en cuenta eso, ¿listo? Entonces eso es un factor de riesgo importantísimo que tenemos que empezar a manejar, ¿listo? Y sobre todo la aplicación de la vacuna, ¿listo? Y el tratamiento, entonces ya sabemos, el tratamiento principalmente, pues, es el tema, digamos, de retirar las verrugas, pero eso es algo que, pues, retira y muy probablemente vuelve y sale, ¿sí? Estar haciendo chequeos médicos también y sobre todo, pues, el tema de cirugía, pero es más por retirar la sintomatología que puede llegar a presentar, ¿listo? Esto es el virus de papiloma humano, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, este es el cervix normal. Aquí es cuando, para las que pronto, las que no saben o los que no saben, aquí cuando realizamos nosotros la citología,
pues esto es lo que vemos, ¿listo? Esto es lo que se ve. Al momento de ingresar el espéculo, vemos, evaluamos esto y evaluamos, de hecho aquí revisamos si la persona ha tenido o no ha tenido hijos. Por ejemplo, este tipo de lesión me indica que ya esta persona tuvo hijos, ¿cierto? O sea, evaluamos muchas cosas, muchas características, de hecho hasta el flujo, el color de flujo, el olor del flujo, bueno, una cantidad de alteraciones que se presentan y con eso ya podemos dar una orientación de que si la persona puede estar o no puede estar presentando alteración, ¿listo? Entonces, esto es característico, ya hay aquí una alteración, un cervix totalmente pues alterado, ya aquí tenemos una lesión, una, digamos, invasión de cáncer, ¿sí? Ya estas son células malignas que pues por ende así tal cual se puede evaluar al momento de realizar los medios diagnósticos o citología y dice uno, o sea, no podemos, no hay necesidad de que lleguemos hasta eso, sino sencillamente hacer una parte preventiva, tener relaciones sexuales con protección, sobre todo la parte de la citología pues está muy al pendiente de eso y poder hacer un seguimiento, ¿cierto? Esto es importante, esto lo podemos evitar, ¿listo? Esto se puede evitar y está en nuestras manos, ¿vale? Factores de riesgo. Hay unos factores de riesgo que también tenemos que tener en cuenta, el tabaquismo, la inmunosupresión, que es cuando el sistema inmunológico está decaído y usted no tiene defensas para poder luchar contra lo que se llegue a presentar, X y enfermedad, o virus, o bacterias, o cualquier microorganismo que ingrese al cuerpo, el cuerpo no tiene cómo atacarlo, ¿listo? Una alimentación poco saludable, entonces la persona que pues le da igual si come al desayuno una empanada con una gaseosa, al almuerzo lo mismo y a la comida también, o sea, no se preocupa por sí mismo, entonces son personas que sencillamente no hay una alimentación balanceada, no se cuida en su alimentación y eso va a ayudar a generar un riesgo, ¿listo? Un uso prolongado de los anticonceptivos orales, entonces eso también genera una alteración, ¿listo? Personas o digamos mujeres que han tenido ese proceso de uso de anticonceptivos orales, llevan 10, 15, 20, 30 años, de hecho, inclusive hasta cuando deciden tener hijos, pues ellos tienen que empezar o ella tiene que empezar a tener una desintoxicación con la cantidad de medicamentos que tomó para poder prevenir pues el tema del embarazo. Entonces muy probablemente puede pasar 5, 10, 15 años también en que pues no queda en embarazo, como puede ser muy de buenas, dejó de tomarlo y ¡pum! Quedó en embarazo, ¿listo? Entonces eso depende del cuerpo, ¿listo? El inicio de las relaciones sexuales también a una temprana edad, antes de los 18 años, eso influye mucho. Y el tema de las múltiples parejas, ya sabemos, tengo múltiples parejas, pues es un riesgo que se va a presentar y los embarazos múltiples, ¿listo? El esquema de vacunación, entonces, ¿a quién se vacuna? Entonces, esa vacuna está disponible para las niñas de 9 a 17 años con 2 dosis, entonces la primera dosis el día que se escoja para poder ir a hacerlo y la segunda dosis para los 6 meses después de la primera dosis, ¿listo? Y eso está pues básicamente para algunos tipos de virus de papiloma humano, porque hay una gran cantidad de cepas que se presentan, entonces digamos que las más peligrosas es como la número 16, la número 18, la número 30, la número 45, y es como las responsables del 90% de los casos de cáncer de cuello uterino, como para poder tener en cuenta, ¿listo? Entonces, la vacunación específica, entonces, cierta vacunación va a haber específica ¿a qué? A ese tipo de cepa, ¿listo? La número 7, que es el COVID-19. Ya sabemos, y es importante que lo volvamos a recalcar, esto es medida preventiva. ¿Qué es lo que yo aprendí con todo lo que pasamos por COVID-19 y qué es lo que dejé de hacer? Porque como que nos olvidamos y no lo tenemos en cuenta y recordemos que el lavado de manos sigue siendo importantísimo. Recordemos que el uso del tapabocas, si yo tengo, así no sea COVID-19, pero tengo gripa, pues use el tapabocas para evitar que cuando usted estornude contagie a las demás personas. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta. Y esto ya sabemos cómo manejamos la parte preventiva, igualmente con el proceso de vacunación, ¿listo? Entonces evitar el contacto con otras personas y demás para que podamos tener en cuenta igual el tema de la vacunación, entonces ya sabemos los que ya muy probablemente tienen el proceso de vacunación, los que nunca se vacunaron, bueno, y no hicieron el proceso de vacunación, pues también, digamos, es uno de los factores a tener en cuenta que pues el sistema inmunológico en algunos momentos responde de una forma, o en otros momentos responde espectacular y muy probablemente pueda que el sistema inmunológico se decaiga y quizá pueda llegar a presentarse ese tipo de alteración a nivel de su cuerpo, ¿listo? Y sabemos que a quién presenta mayor complicación, a los que tienen el sistema inmunológico deprimido, ¿listo?
La siguiente, que es la hepatitis B. Ojo, esta hepatitis B es una infección que se da directamente pues, a nivel del hígado y es causado por el virus de la hepatitis B. O sea, es un virus, no es una bacteria. Y esta puede tener una afectación, digamos, un poco más aguda y otra un poco más severa o crónica, ¿cierto? Para que se tenga en cuenta, entonces, en algunas ocasiones, dependiendo de la agresividad que tenga la sintomatología, pues puede llegar a conducir a otras afectaciones a nivel del hígado, como la cirrosis y demás, ¿listo? ¿Cómo se transmite? Principalmente, la hepatitis B, pues se transmite a través de qué? Las personas que, por ejemplo, se drogan y comparten la misma jeringa, se drogan y pues eso es ese compartir de, ¿cómo le llamamos? Los elementos cortopunzantes, pues sencillamente puede llegar a presentar ese riesgo de tener una hepatitis, ¿listo? Los que les encanta hacerse, por ejemplo, los tatuajes o perforaciones a nivel de la piel, pues entonces si esto no está estéril, no está limpio, no está íntegro, pues muy probablemente ya fue utilizado con otras personas, pues ese riesgo se nos aumenta mucho más, ¿listo? Las afectaciones o inyecciones que son inseguras, no tienen una buena, digamos, técnica de higienización y sobre todo, pues que estén estériles es lo importante para poder evitar ese tipo de alteración, ¿listo? El hecho de tener relaciones sexuales ya lo sabemos que sí o sí se presenta, el tener hepatitis B y tener relaciones sexuales es un riesgo importantísimo. Las afectaciones que se puede llegar a presentar ante, digamos, elementos cortopunzantes, contactos con pinchazos, con agujas, con contacto directo con sangre, pues puede llegar a presentar alteración, ¿listo? Los que comparten también, por ejemplo, el cepillo de dientes y demás elementos que son de uso personal, pues preferiblemente no hacerlo, ¿listo? Adicional, entonces, la sintomatología, ¿cuál es? Dolor muscular, la pérdida del apetito que puede llegar a presentar, entonces como es hepatitis, genera afectación a nivel del hígado, por ende muy probablemente puede llegar a presentar o la piel o los ojos de color amarillento, que es una característica principal de afectación a nivel del hígado, vómitos, cansancio y demás, ¿listo? La prevención, ¿cómo puedo prevenirlo? Entonces si tengo relaciones sexuales, pues tengo que cuidarme y adicional, pues sencillamente el hecho de tener cuidado con los elementos cortopunzantes, no compartir agujas y demás, debo evaluar muy bien o pensar antes de poder realizar cualquier tipo de acción, ya sea tener relaciones sexuales o de pronto compartir agujas y demás, y sobre todo pues el tema de la vacunación, ¿listo? Y la vacunación, entonces, ¿cómo puedo proteger contra la hepatitis B? Entonces, por ejemplo, en el caso de personal de salud es importantísimo que tengamos el tema de las vacunas pues al día, porque pues tenemos exposición con agujas, con líquidos corporales y demás, entonces es importante que tengamos en cuenta eso, ¿listo? Y digamos, el tema de las dosis, entonces, como para poder empezar a evaluar, a revisar si tengo alguna exposición o algún riesgo, pues el esquema tradicional son 3 dosis, la dosis inicial, la segunda al siguiente mes y la tercera pues ya se recomienda pues un refuerzo al año para la persona si ya tuvo las 2 dosis anteriores, ¿listo? La influenza, entonces frente a la parte de la influenza, pues ya sabemos que es una afectación respiratoria, es contagiosa y provocada por el virus de la influenza. Entonces, esto también es un virus, no es una bacteria, ¿listo? Afecta principalmente el tema de la garganta, laringe, faringe y demás ¿qué? Para las complicaciones mayores van a ser respiratorias, ¿listo? Sintomatología, entonces, dolor de garganta, porque pues es principal la afectación a nivel de laringe, faringe y garganta, la rinitis, la tos seca, la fiebre, por ende, pues por el tema de la infección, el escalofrío, el dolor de cabeza. Entonces, si se dan cuenta como un cuadro gripal, pero ya con una característica principal que es la fiebre, ¿listo? Medida preventiva, igual forma, pues el tema de la vacuna. Entonces, así como cuando ustedes escuchan, no, hay vacunación contra la influenza, entonces, ¿puedo vacunarme sí o no? Y cómo lo puedo básicamente realizar, ¿listo? Toda persona mayor de 6 meses puede vacunarse contra la influenza y se hace pues de forma anual, ¿listo? El refuerzo pues se hace básicamente cada año. Y aquí está como el esquema de vacunación
básico para que lo podamos tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que se da, por ejemplo, a los 2 meses, el recién nacido, cuál es la que debe tener, qué es lo que es la tuberculosis, la BCG, que es la que deja la marca, ¿cierto?, en el brazo, el tema de la hepatitis, ¿cierto? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta y por ende, pues la importancia de que desde pequeños manejemos el esquema de vacunación y seamos muy bien cumplidos con la parte del esquema de vacunación. ¿Listo? No sé si tenga de pronto, pues, tener en cuenta ustedes que se va a realizar unas preguntas, van a tener un examen, ¿cierto?, para que puedan responder. Entonces, es muy fácil, ya sabemos que todo esto se maneja de la parte, digamos, preventiva de lo que nosotros podemos hacer, de iniciar con el esquema de vacunación, de los que no, pues, bueno, tengo que vacunarme, y si usted tiene hijos y demás, pues, bueno, hay que estar muy pendiente del esquema de vacunación porque esto está en las manos de nosotros. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes por la participación el día de hoy.